Bueno, bendito sea nuestro Señor. Les pido paciencia por mi voz. Hasta hace 2 horas no tenía voz, así que es un milagro del Señor que esté aquí esa noche y gracias a los que estuvieron orando. Doy gracias al Señor por esta presentación tan maravillosa. Y bien lo decía Camila, mire, nosotros descuidamos muchas áreas de las cuales Dios nos ha llamado a ejercer mayordomía. A veces cuando venimos a Cristo dejamos muchas cosas atrás porque pensamos que es que vamos a fortalecer solo el espíritu y olvidamos que somos un espíritu, un cuerpo y un alma y que todos habitan unidos. Así que, como ella lo decía, este cuerpo, ese cuerpo que usted tiene es el vehículo por medio del cual Cristo se transporta. Así que debemos cuidarlo. Procuremos que semejante pasajero sea digno de un buen vehículo, que él lo transporte y él se sienta cómodo. Este es el vehículo de Cristo, cuídalo, cuídalo. Y Camila empezaba hablando de la fuerza. Y qué tan importante es poder nosotros entrenar el cuerpo, porque vamos a encontrarnos en la vida con muchos desafíos que van a requerir de esa fuerza. Y yo recuerdo en el año 2020, mi hija menor sufrió un terrible accidente del cual salió viva solo de milagro. Ella cae de un abismo, cae de espalda a una altura de casi 8 metros de altura, pero ella cae de espalda a una quebrada. Al caer ella tiene 10 fracturas más un pulmón perforado. Ella tiene fractura de mandíbula, se la partió en 2 partes. Ahora ustedes la ven y es un milagro porque solo tiene una cicatriz en el brazo y tiene 4 tornillos en la mandíbula. Clavícula fracturada, 2 costillas, la pelvis se la partió en 2, pulmón perforado, el brazo, en fin. Y fueron 3 meses postrada en cama y por la cirugía de la boca ella se alimentaba con batido solamente. 3 meses postrada en cama, 3 meses que no iba al baño, 3 meses que no se bañó, 3 meses que yo la alzaba, la cargaba. Y yo le decía, Señor, gracias, porque yo venía haciendo ejercicio. Usted no sabe qué desafíos va a tener en la vida donde usted necesita fuerza física. Y eso solo no se hace con oración. A mi hija yo la tenía que cargar y 1 mes en silla de ruedas, arrastrar. Fue un trabajo arduo, pero en el cual yo agradezco al Señor que nos dio la capacidad de movernos. Así que ejercítese. Ejercite y póngale fe al ejercicio. Dios nos da la fuerza física. Creemos que no, pero Él la da. Y encontramos hombres en las escrituras como Sansón, a quien Dios le dio una fuerza sobrenatural. Dice que en una ocasión mató a 1000 hombres con la quijada de un asno. Nos habla también de un hombre como Gedeón. Gedeón, Dios le devolvió fuerza y valentía. Venía de una tribu pequeña y él se sentía incapaz. Realmente él se sentía muy cobarde y Dios le da fuerza. Tanto que con 300 hombres vence a un gran enemigo. Caleb también lo encontramos en el libro de los Jueces. Dice que Caleb a sus 85 años le dice al Señor, pero va y le dice a Josué, mira, yo tengo 85 años y aquí donde me ves me siento como de 40. Tengo las mismas fuerzas desde el día en que Dios me prometió mi territorio. Así que dame mi monte porque voy es por él. Dios provee fuerza. Elías, dice la palabra en Primera de Reyes capítulo 18, que una vez Elías sale corriendo
a una gran distancia Dios le da fuerza y resistencia de la que hablaba Camila. Elías recorre una larga distancia y le gana a los caballos del rey Acab. Llega primero porque Dios lo fortaleció y no se cansó ni desmayó en el camino. Y a David, un chico no mayor de 17 años, que Dios le da poder y precisión. Dice que David, cuando ve a Goliat, con una sola piedra lo tira al suelo y lo deja derrotado. Dios te fortalece, ejercítate. Pero tengo una noticia que de pronto no es tan buena en medio de todo esto. Y es que dice la palabra en 1 de Timoteo 4:8, que el ejercicio corporal, la verdad, para poco aprovecha. No dice para nada, para poco. Porque tiene su fin, su cumplimiento en esta tierra, como decía Camila. Desde aquí hasta que estés viejito, eso se ve. Pero la piedad para todo aprovecha, porque tiene su cumplimiento, su beneficio en esta vida y en la venidera. Así que ejercítate en la piedad, dice Pablo. Ejercítate en la piedad. Pero también dice 1 de Corintios, no nos desanimemos. Porque mire, la realidad es esta. Usted y yo nos podemos poner muy juiciosos a hacer ejercicio. Pero yo no voy a sacar las piernas que tiene Camila. Eso ya, seamos honestos. O ese colágeno y esa carita. No, ya no se pudo. Puede que nos comparemos a otros de nuestra edad y estemos mejorcitos si nos ejercitamos. Pero ya no se puede devolver el tiempo. Pero como dice Pablo, no nos desanimamos, aunque sabemos que este cuerpo físico, este ser exterior, se desgasta día tras día. Pero ¿qué pasa con el interior? Este interior tiene una cosa fantástica, y es que se renueva día tras día. Este ser interior se renueva, y a veces esa es la parte que me toca a mí ahora, renovando y fortaleciendo el ser interior, para que si tu cuerpo se desgasta, este interior, ¿sabe qué dice? ¿Qué quiere decir eso en otros términos? Que aunque tu cuerpo se está muriendo, el interior porta vida, y esa vida no tiene cómo terminarse, porque esa vida es eterna y es fortalecida por el Señor. El Señor nos da la fortaleza. Me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza, le decía el Señor. Yo no tenía voz ahora. No haga fuerza usted por mí, usted solo escucha ahí con paciencia. Pero yo le decía al Señor, yo me fortalezco en el Señor. Y a mí me decían, no vayas, delegue. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde arrancamos. El pastor está listo para hacerme el relevo. Entonces, el Señor provee fuerza física. Esa fuerza física que necesitamos. Pero también esa fuerza interior, que es la que nos va a sostener en los desafíos que usted y yo tenemos todos los días. A la fuerza del Señor, porque como dice Isaías, mas los que esperan en el Señor levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esa fortaleza, ¿qué le vamos a añadir? Disciplina, disciplina, disciplina
¿Por qué se llaman las disciplinas? ¿Qué son las disciplinas espirituales para los creyentes? Son las cosas, los hábitos que nosotros tenemos para fortalecer el músculo espiritual. Porque si usted no fortalece el músculo, se cae. Pero esas disciplinas te hacen estar fuerte, desarrollar músculo espiritual. No son disciplinas para que tú te ganes la salvación, no, son para que tu fe sea fortalecida y puedas resistir en el día malo, en el día de la prueba. Esas disciplinas, ahora, ¿por qué se llaman disciplinas? Porque requieren esfuerzo, requieren compromiso, como decía Camila, constancia. Por eso son disciplinas, porque hay días que no vas a querer. Y dice que al hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y voy a mencionar 3 disciplinas que son las más conocidas, puede que hayan más, pero esas disciplinas que nos ayudan a estar bien fortalecidos espiritualmente. Número 1, la oración. La oración, debes tener esa comunicación continua, constante, fervorosa, de hablar con tu Padre, de permitir que su palabra, tú puedas decirle: Señor, esto dice tu palabra, yo lo creo, de entrar en adoración, de entrar en alabanza, que tú tengas momentos de oración, pero que sean programados. No es que decimos: no, yo oro en todo tiempo, en todo lugar, yo por donde voy. No, procura que sea algo que tú ya tengas agendado, que sea un tiempo especial para ti. Oramos porque queremos tener esa comunión con el Padre. Oramos porque queremos expresarle a Él gratitud, adoración, exaltación. Otra disciplina, lectura y meditación de la palabra. Si bien es cierto que en la oración nosotros hablamos con Dios, en la lectura y la meditación de la palabra es Él quien se comunica con nosotros. Porque muchas veces decimos que tenemos comunión con Dios y comunicación, pero lo que tenemos son monólogos. Yo no sé si usted tiene amigos, yo tengo algunas amigas que me siento a charlar con ellas y realmente yo solo escucho. Y yo estoy esperando a que ella trague saliva para yo decir: al menos me tengo que ir, o ya, o voy a orar por ti. Pero desde que me llaman es bla, 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 y yo soy como: pero yo bien, chao. A veces somos así con Dios. Pues en la lectura Dios se comunica contigo. Escudriña las escrituras, ellas son las que dan testimonio de Cristo. ¿Cómo quieres conocer a Cristo? Aparte de las escrituras, es imposible. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Pero hay muchos que aplican tan bien este versículo y guardan tan bien la palabra que el domingo van a buscar la Biblia y no la encuentran. La guardaron muy bien, no la encuentran por ningún lado. Está en el Salmo 91 y las hojas arrugadas, tiesas, empolvadas, ya uno ni puede leer ahí. Es guardarla en el corazón, es meditar en ella, es aferrarte de las promesas, lo que Dios dijo de ti, y hacer de ellas un ancla, una promesa de Dios en tu vida. Y tú la meditas. Puede ser lo que te saca en un momento de tribulación. En un momento de tribulación. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar la palabra. ¿Cómo queremos ser victoriosos en la vida cristiana si no tenemos ese amor por la palabra? Y ahí conocemos a Cristo. Y como a veces decimos: Señor, dame fe. Y Dios es como: pero ¿cuándo vas a ir a leer la Biblia? ¿No ves que yo dije que la fe viene por el oír la palabra? En esa época solo la oían porque no tenían imprentas. Hoy en día tú la lees, tú la oyes, tú la miras. Tantas formas de que nosotros
podemos alimentar este ser interior. Aliméntalo con la palabra. Número 3 de las disciplinas espirituales tiene que ver con la comunión con otros creyentes, lo que usted está haciendo aquí. Usted ha invertido tiempo, usted ha invertido plata, usted ha invertido esfuerzo. Usted está invirtiendo en lo mejor que puede invertir. A veces le sacamos el pero, no, pero es que 20,000, no, pero es que los pasajes, no, pero es que está lloviendo. Ah, pero si te invitan a una fiesta ya estás y te toca llevar regalo. Y si hoy en día con lluvia de sobre, peor, porque esto un billete de 20,000 pesos, maluco meter ahí. Y si no tiene ropa para el código, que es ropa blanca, venga que la quinceañera quiere vestirse toda de rosado y usted va y saca fiado el vestido rosado. Pero para las cosas de Dios, no es que no tengo para el bus, pero o sea, invierte, ejercítate en la piedad, saca tiempo, saca recursos, mémele a la hamburguesa y así aplicamos lo que Camila decía y ten comunión con hermanos en la fe. Exponga su espíritu, su alma, su cuerpo a la palabra de Dios. Expóngase a estos ambientes. Hay quienes dicen yo no voy a la iglesia porque esto está lleno de gente chismosa, de ladrones, gente metida. Venga que hay espacio para uno más. Ah, porque ahí estamos todos, ¿cierto? O quien dijo pues que aquí camina alguien sobre las nubes, no. No, es que hay gente muy mala, sí hay una silla también para usted, ¿cierto? Entonces, ánimo, estemos, mentira, no, esos no están aquí, aquí estamos los mejorcitos. Pero esté en comunión con su hermano, donde usted va a desarrollar los dones y los talentos que Dios le dio. Aquí, con temor y temblor, uno se va ejercitando y le va perdiendo el miedo, ¿cierto? ¿Dónde va usted a ejercitar el amor, la misericordia, si no es con el que está al lado, que a usted no le gusta? ¿Cierto? Que en medio de la alabanza no lo deja usted ni cantar porque no, se desafina hasta para aplaudir. Usted ejercita ahí la misericordia, la paciencia, ¿cierto? Ejercítate en las disciplinas espirituales. Lucas capítulo 22, versículo 39. Hay un episodio tan maravilloso y dice que Jesús estaba ya en sus horas antes de ser tomado preso. Dice que Jesús se va con sus discípulos, pero él se retira un poco más al monte de los olivos. En el monte de los olivos, adivinen qué hay. Oiga, ustedes sí están. Hoy vine en el monte de los olivos, ¿qué hay? Olivos. Hoy este grupo están, pero vea. En el monte de los olivos hay olivos. Y dentro de ese monte, él se va a un ladito que queda el Getsemaní. El Getsemaní. Y Jesús en ese Getsemaní dice que él se pone a orar, pero él entra en un momento de profunda angustia y empieza a decirle: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, es decir, este trago tan amargo que me viene encima. Yo te pido que tú, que todo lo puedes, si es posible, que yo no tenga que pasarlo. Pero Señor, hay una cosa que está por encima de lo que yo quiero, y es tu voluntad. Que tu voluntad esté por encima de la mía. Dice que un ángel desciende y lo fortalece. Y era tal la angustia de Jesús que él sudaba como gotas de sangre. Getsemaní en el arameo significa prensa de aceite, prensa de oliva.
Jesús no estaba ahí por casualidad. Jesús era el olivo del Padre y estaba siendo prensado, molido. Como dijo Isaías capítulo 53, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Jesús en el Getsemaní, donde se prensan las olivas, estaba experimentando lo que se siente ser prensado en lo más profundo de su ser. Jesús ahí fue fortalecido. Vamos a ver cómo el Señor aún necesitó fortaleza, siendo Él la imagen de Dios y compartiendo la misma sustancia del Padre. Todo lo que es Dios, toda la deidad de Dios habita corporalmente en Cristo. Y ahora Él se siente en una angustia extrema y necesitó ser fortalecido. Si Jesús necesitó ser fortalecido, ¿cuánto más nosotros? Si Jesús necesitó orar, ¿cuánto más nosotros? Si Jesús necesitó estar en intimidad con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Y vamos a ver cómo necesitó Jesús fortaleza para vivir lo que le venía, para enfrentarse a lo que le venía. Primero, una angustia emocional extrema. Jesús en ese momento siente una condición médica que se llama hematidrosis. Cuando hay un estrés profundo y extremo, los vasos capilares se revientan a tal punto que se mezclan con el sudor. Jesús ahí estaba experimentando la agonía. Él sabía lo que venía, porque Él no vino al mundo sin saber el plan. De hecho, Él hay una ocasión donde le dice a sus discípulos, bueno, ¿y será que qué voy a decirle al Padre? Padre, no me dejes pasar por esto, si para eso es que he venido. Jesús sabía que había venido. Jesús sabía, porque en Isaías 53 describe todo lo que le iba a suceder a Jesús. Él entra en una agonía extrema. Segundo, que siente Jesús, la carga del pecado. Pensémoslo de la siguiente manera: es que Jesús nunca había pecado. Jesús no sabía que era la culpa por el pecado y sentir la carga. Pero ahora Jesús por primera vez, Él siente el peso. Algunos dicen que es ahí donde el pecado Él realmente lo toma. No fue en la cruz, sino ahí empieza a experimentarlo, porque Él nunca lo había experimentado. Y dice la palabra que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Ciertamente Él llevó el pecado de nosotros y nosotros lo tuvimos por herido de Dios y abatido. Y el Padre quiso llevar sobre Él ese pecado. Entonces, la carga del pecado de Jesús lo llevó a experimentar algo que Él tampoco nunca había sentido, y es la separación del Padre. Jesús nunca había estado apartado del Padre. Él siempre dijo: el Padre y yo somos uno. Yo siempre estoy con Él, Él está conmigo. Pero por causa del pecado Él experimenta esa separación. Tercero, que experimenta Jesús, el abandono. Dice que Judas lo traiciona, Pedro lo niega, y los demás, chao, de lejitos. En el momento más difícil de Jesús estaba solo. Él luego lo dice: ustedes, dice, herirán al pastor y las ovejas serán dispersas y me dejarán solo. Pero yo nunca estoy solo, el Padre está conmigo.
Pero en el momento de mayor necesidad, Jesús lo enfrentó solo. Otra cosa a la cual Jesús se enfrentaba, cuarto, era la muerte tan atroz. Una muerte cruel. Una muerte que no solamente iban los insultos, las bofetadas, la corona de espinas, los clavos, sino una muerte lenta. Prácticamente morían asfixiados. La muerte tan cruel a la que él se veía enfrentado, todo eso necesitó fortaleza espiritual. Y la quinta y última, Jesús necesitó fortaleza para dejar de lado su propia voluntad y someterse a la del Padre. Él pudo evitar ir a la cruz. Él se lo dijo a Pedro: Pedro, guarda tu espada. ¿Tú crees que si yo le oro a mi Padre no manda legiones de ángeles? Él como hombre pudo aferrarse a su voluntad, pero él se negó a su voluntad y abrazó la del Padre. Nosotros necesitamos la fuerza que proviene del Espíritu, pero a esa fuerza necesitamos añadirle las disciplinas espirituales para que nos den ¿qué? Resistencia. Dice la palabra que nos ejercitemos en la piedad, porque la vida es una carrera que exige resistencia. Esto no es de velocidad. Esto no es a los que empiezan muy emocionados y a mitad del camino ya tiraron la toalla. La vida es una carrera que exige resistencia. Y solo adquieres resistencia cuando tú te ejercitas en la piedad. Resistencia para los días malos, resistencia para los desafíos que llegan en la vida. ¿Por qué muchos flaquean en medio de las pruebas? Porque no fueron fortalecidos en su ser interior. Se ocuparon de muchísimas cosas, pero no de ser fortalecidos en el ser interior. Ejercitados como los atletas, le dijo Pablo a Timoteo. Los atletas hacen todo por ganar una carrera, una medalla que es temporal. Pero nosotros tenemos una carrera más gloriosa, a la cual hemos sido llamados. Así que ponle fe a tu entrenamiento, ponle ánimo y ejercítate. Ejercita tu cuerpo, pero ejercítate en la piedad, porque esa tiene esperanza para esta vida y para la venidera. Vamos a cantar, le voy a pedir a Juan, vea, hoy estoy arriesgada, pues así todo. Vamos a cantar. Si Juan tienes ahí la canción, bueno, ustedes van a cantar, yo no. Vamos a poner una canción, yo le pido que se ponga de pie y vamos a celebrar con alegría. Y vamos a decirle al Señor: Señor, yo me fortalezco. Vamos a orar primero. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta revelación tan hermosa que hoy hemos tenido de tu palabra, Señor. Tú nos has hecho seres integrales. Ayúdanos a ser mayordomos de todo lo que tú nos has dado. Que este vehículo por el cual tú transitas y te mueves por el mundo pueda ser digno de un pasajero tan maravilloso como tú. Y para que estemos fortalecidos para caminar a llevar las buenas nuevas. Que estemos fortalecidos para cuando alguien necesite un cuidado, una atención, para servir en tu casa, en tu iglesia, para servir en el mundo. Queremos ser fuertes, queremos ser valientes, pero también darnos esa resistencia emocional para sobrellevar, Señor, las dificultades de la vida y que no nos derroten, sino que podamos estar fortalecidos en nuestra fe, fortalecidos en el ser interior.